En estos 15 años nunca volví a hablar de esto con nadie, ni con mi mamá, ni con mis hermanos, y mucho menos con mis hijos. Hay cosas que uno guarda porque si las dices, perderías el respeto. Esto pasó hace muchos años, creo que en el 98 o 99, en San Jerónimo, un pueblito de Oaxaca donde vivía mi bisabuela. Fuimos allá durante la Semana Santa, como cada año. Yo tendría unos 13 años. Era un lugar tranquilo, con casitas bajitas, calles de terracería y todavía el olor a leña quemada en las tardes. Me gustaba ir ahí porque uno podía correr libre, treparse en los árboles, comer pan de yema recién horneado. Pero ese año fue diferente. Llegamos el miércoles, todo normal. Saludamos a la familia, comimos mole, ayudamos a mi tía a limpiar el patio, porque ese domingo iban a hacer la procesión. Pero la noche del Jueves Santo, algo empezó a sentirse raro. El ambiente cambió. No sé cómo explicarlo. Como si el silencio pesara más. Como si algo estuviera al acecho pero nadie lo viera. El viernes por la noche, tal vez 10 p.m., yo ya estaba durmiendo. Y escuché algo que me sacó del sueño. Eran unos golpes secos. Como si estuvieran aventando algo contra la lámina. Pensé que tal vez eran las ramas secas del árbol grande del patio, pues estas mismas quedan arriba del cuarto. Así se estuvo escuchando durante varios minutos, hasta que me ganó el sueño. Eran tal vez las 2 de la mañana cuando me dieron ganas de ir al sanitario. Así que me desperté. Abrí mi puerta y el frío me pegó en la cara. El patio estaba muy grande, y a unos 10 metros atrás de la casa estaba el baño. Así que fui caminando. Pero mientras caminaba, un chillido muy agudo se escuchó arriba de mí. Era como un grito humano pero ahogado, contenido. Se escuchó un fuerte aleteo y después una risa. ¿Qué estás haciendo ahí? Vente para acá, cabrón. Me hablaron desde la ventana de un cuarto. Era mi tío. Casi jalándome me metió a su cuarto y ahí estaba también mi tía en su cama, pero ella estaba rezando con su rosario en mano. ¿Oíste eso?, le pregunté. Él solo asintió con los ojos bien abiertos. Nos asomamos por la ventana. La luna estaba altísima, enorme, y todo se veía por aquella luz. Me dijo que buscara bien ahí en el árbol del patio. Subí poco a poco la mirada, hasta que lo vi con claridad. Era un búho enorme, posado en una rama de hasta arriba. Pero no era normal, no era pequeño. Tenía la cabeza de búho, sí, los ojos redondos y brillosos, el pico, pero las patas eran humanas, flacas, peludas, con vello humano. Y además en su cabeza tenía cabello largo, muy largo, negro, como el de una persona. Aquella cosa se movía con una torpeza que daba asco. Comenzó a dar brinquitos por aquellas ramas, hasta que se aventó al patio extendiendo unas alas gigantescas. Mi tío me jaló del brazo. Nos tiramos al suelo sin hablar. Escuchamos cómo aquella cosa estaba en el patio corriendo. Estuvo merodeando por el patio hasta que aleteó, y se fue a los gallineros en donde se escucharon muchos cacaraqueos, y después silencio. Yo estaba muerto del miedo. ¿Qué era esa cosa?, le pregunté a mi tío. Él solo me miró aterrado y me dijo: una anciana del pueblo, vive en las orillas. No tenemos tantas pruebas, pero los ancianos dicen que ella ya era vieja cuando ellos apenas eran unos niños, que ya no ha envejecido. A veces se pueden ver restos de gallinas o otros animales ahí, pero ella no tiene ganado. Me quedé tonto al escuchar esta historia. Me tuvieron que acompañar al baño y ya no pude dormir solo. A la mañana siguiente nadie dijo nada, pero en el corral donde lo vimos, 7 gallinas desaparecieron y un rastro de sangre que se perdía en el monte.
El sábado por la noche de la semana siguiente fue peor, pues por ahí de las 3 de la mañana un grito nos despertó. Provenía del cuarto de mi bisabuela, y todos fuimos corriendo a ayudarla. Mi bisabuela estaba en su cuarto. Pensábamos que estaba soñando alguna pesadilla, pero cuando abrimos la puerta, la encontramos parada al frente de la ventana, murmurando cosas en zapoteco que ni mi tía entendía bien. Tenía los ojos abiertos como si no estuviera ahí. Logramos tranquilizarla. Estaba pálida, temblando del miedo. Le dijimos que qué había sucedido y nos contó esto. Esta noche soñé con el búho. Soñé que entraba por la ventana, pero no volaba. Caminaba, con unas patas espantosas de hombre. Y esa cosa se sentaba al pie de la cama. Me miraba, no hacía nada, solo me miraba como si me reconociera. Cuando desperté de aquella pesadilla, alguien estaba tocando la ventana. Lo vi. Lo vi en mi ventana mirándome. Aquel búho estaba ahí solo observándome mientras yo dormía. Y yo tenía los pies llenos de tierra. No era lodo o tierra seca como del patio. No era posible, yo no tenía eso antes de dormir. Es esa bruja la que me quiere hacer algo. Nos quedamos en silencio en la casa. El domingo nos regresamos temprano. Mis papás no me dijeron por qué, pero era obvio. Pasaron los años. Aquel pueblo ya no es como antes. Ya llegó más gente, más tecnología y todo lo demás. Pero hace unos años mi tío me escribió por Facebook. ¿Te acuerdas del búho con patas de hombre? Yo no le contesté ningún mensaje. Lo dejé en visto. Pero su último mensaje fue: aquella anciana aún sigue con vida. Y aún sigue viviendo en la misma casa de hace 26 años, cuando viniste. No le respondí. Me da miedo aún acordarme de aquel búho con patas de hombre. Audiencia, con este aterrador relato damos inicio al episodio número 4 de Relatos en Pueblos Rurales. Pero quédate, prepárate para sumergirte en historias llenas de presencias paranormales, encuentros con fantasmas y misterios escondidos en los rincones más antiguos de México. Mi nombre es Santiago, y antes de continuar, deja tu like si crees que en los pueblos sí pasan cosas que nadie se atreve a contar. Ahora sí, continuemos. Viví mi niñez y parte de mi adolescencia en San Pedro Mixtepec, un pueblo pequeño, tranquilo y donde vivía apenas poblado, con más gallinas que personas. Las casas estaban separadas por pequeños terrenos de tierra. Mi infancia fue feliz, aunque hubo una sola cosa que aunque hoy, tantos años después, me cuesta contar sin que se me erice la piel. En ese tiempo vivía con mi abuelita. Ella me cuidaba. Su casa era humilde, de techo de lámina y cuartos de adobe. El baño estaba afuera, como en muchas casas rurales. Estaba detrás del terreno, cerca de un árbol de guamúchil, enorme que ya estaba viejo cuando yo era niña. Yo tenía 7 años. Era mi cumpleaños número 8 esa madrugada. Lo recuerdo porque mi abuela había estado haciendo tamales y todo olía a cenizas y hojas de plátano. Esa noche me dormí temprano, pero antes del amanecer me despertó mi abuelita para que la acompañara al baño. Serían más o menos como las 3:30 de la mañana, quizá 4. El cielo todavía estaba oscuro, pero la luna estaba llena. Caminamos en silencio por el patio. El pasto estaba húmedo y se escuchaban solo unos grillos y algunos perros a lo lejos. Me metí al baño, y cuando salí fue el turno de mi abuelita. Me quedé ahí parada atrás de la puerta, esperándola, viendo hacia la calle a través de la malla que rodeaba la casa. Recuerdo que me llamó la atención la luna. Era hermosa, brillante. Luego miré hacia la pileta que estaba pegada a la orilla de la casa. Algo comenzó a moverse ahí.
Al principio pensé que era mi imaginación, que estaba medio dormida, pero lo que vi fue real. Había una mujer parada al pie de la pileta, vestida de blanco. Su ropa parecía de manta, como las que usaban las mujeres mayores del pueblo en los rezos. Ella llevaba un chal oscuro alrededor del cuello, y el cabello le caía a los lados de la cara hasta los tobillos. Era muy largo. Lo raro era que no caminaba, no se movía, con las manos al costado, unas manos largas que le llegaban más abajo de la rodilla. Me quedé mirándola fijamente. Me sentía hipnotizada, no tenía miedo aún, solo curiosidad. Parecía que la mujer no me veía, pero de pronto levantó la cabeza y giró el rostro hacia mí. Su cara no tenía expresión alguna. No estaba enojada ni triste, solo me observaba. Y con la mano me hizo un gesto de despedida. Me decía adiós, sin apuro. En eso mi abuelita abrió la puerta del baño y me empujó un poco al salir. Yo no le dije nada al principio, solo señalé hacia la pileta y le dije: "Abue, ahí estaba una señora. Se metió a la pileta y ya no salió". Pero esa noche algo cambió en su cara. Miró hacia donde señalaba. No vio nada. Ella me tomó fuerte del brazo y me dijo: "Vámonos adentro". Sentí que a ella también le recorrió un frío por la espalda. Yo, sin embargo, con mi inocencia, no sabía que se trataba de un muerto. Y desde esa madrugada, seguí viendo a la señora todas las noches ahí parada, diciéndome adiós con la mano. Ni mi abuelita ni mi abuelito la veían, solo yo. Cada que me saludaba, ella se metía como gateando a la pileta y ya no salía. Daba igual si estaba llena o vacía de agua. Nunca me acerqué a ella. Algunas noches me despertaba de madrugada y al mirar por la ventana la volví a ver ahí, sin moverse, como si me estuviera esperando. A veces pasaba despacio su mano por el agua. A veces solo me observaba. Nunca me habló. Nunca hizo más que eso, mirarme y despedirse. Un día le conté a mi abuela. Ella me puso más atención y se la describí. Me escuchó en silencio sin interrumpirme. Luego salió al patio con un balde de agua bendita y rezó mientras salpicaba alrededor de la pileta. No me dijo nada, pero esa noche durmió con una veladora encendida para las ánimas. Esa noche los perros del pueblo, los de la calle, aullaban con fuerza esa madrugada. El perrito que también tenía mi abuela gruñía hacia la pileta, pero yo no veía nada. Aquello que hizo mi abuela no funcionó. Seguí viendo a aquella mujer durante varios años, hasta que comencé a perder la inocencia, aquella inocencia que cualquier niño tiene. Y hasta que un día simplemente dejé de verla. Desde entonces nunca la volví a ver. Me fui del pueblo cuando cumplí 17. Estudié, me casé. Tengo mi vida en otro lugar. Pero a veces cuando la madrugada me agarra despierta, no puedo evitar recordar su vestido blanco, sus brazos largos, su cabello. Sin duda era un ente. Y esa forma en la que me decía adiós. Quizá es verdad lo que dicen, que los niños pueden ver el mundo paranormal y la mayoría de adultos no. ¿Han escuchado ese dicho que dicen los viejitos, que según donde espantan es porque hay oro enterrado? Bueno, pues yo tengo una anécdota de esas. Cuando tenía 21 años pasé el verano en el pueblo de mi papá. Era una localidad chiquita de Villahermosa. Ya saben, de esos donde el tiempo camina lento pero las historias corren como si trajeran prisa. Una de las leyendas más intrigantes de esa época era la del viejo de la cueva.
Decían que en el cerro de atrás del pueblo a veces se le aparecían a personas un anciano, vestido con ropa vieja como de la Revolución. Él estaba parado justo en la entrada de aquella cueva. No hablaba, no se movía, solo señalaba hacia adentro con la mano. Sin embargo, lo que aterraba es que no tenía piernas, solo flotaba. Aquel hombre desaparecía enfrente de todos. Según los viejos, ahí hay oro enterrado, pero obviamente muchos no creían en eso. Mis amigos y yo, la verdad, lo tomábamos a juego. Éramos 4. Toño, que era el más valiente, Armando, que tenía una moto, Fabián, el más miedoso, y yo. Una tarde-noche entre semana, Toño regresaba de visita a su tía, que vive del otro lado del cerro. Ya era tarde, y para no dar la vuelta por el camino largo, decidió cruzar por la vereda que pasa justo al frente de la cueva. Cuando llegó al pueblo venía pálido. Nos contó que lo vio, que ahí estaba el anciano parado justo en la entrada, flotando, mirando hacia la cueva. Estaba señalando con el dedo dentro de la cueva, como si le estuviera indicando a dónde ir. Toño no se acercó, solo lo miró desde lejos y caminó rápido hasta llegar al primer poste de luz. Esa misma noche soñó con la cueva. Contaba que había soñado con aquel hombre. Se escuchaba mucho ruido como disparos, y él estaba enterrando algo brillante. Pero ahí otras personas lo encontraban y terminaron con él en esa cueva. Esto nos lo contó, así que decidimos ir a aquella cueva para ver qué encontrábamos. Pues quizá los viejos del pueblo tenían razón y encontraríamos oro. Pero no fuimos de noche, fuimos de día por ahí de las 10 de la mañana. A las 10:30 ya nos encontrábamos en la cueva. El aroma era fuerte a humedad y a moho. Conforme nos íbamos adentrando, había poca luz, pero nos ayudábamos con linternas. Y al llegar al lugar donde mi amigo había soñado, comenzamos a cavar un poco con un pico. Cabe recalcar que él entró a la cueva como si ya hubiera estado ahí, pues él decía que era justo como lo había soñado. Estuvimos picando. Solo una capa de piedra muy delgada nos dejó acceder a tierra floja. Sacamos un poco de tierra y en una de esas vimos algo brillante. Cuando removimos la tierra notamos algo. Eran 3 cadenitas de oro. No estaban gruesas, eran delgadas. Buscamos más, pero ya no encontramos. Eso no nos dio tanto dinero, pero nos sirvió de algo. Las vendimos y nos repartimos el dinero entre todos. Audiencia, desde esa ocasión que encontramos aquel oro, aquel anciano dejó de aparecerse. Después se fueron olvidando de aquel fantasma que siempre estaba en aquella cueva. ¿Simple coincidencia? ¿O es real aquel dicho? ¿Ustedes qué opinan? Cuando tenía 20 años, tras una depresión fuerte, me fui a vivir una temporada con mi tía Lupe, en un pueblito en ese tiempo rural, un lugar apartado rodeado de cerros, veredas de tierra y un río que bajaba desde lo alto y cruzaba el pueblo. Como mi tía tenía problemas de espalda, me pidió que la ayudara lavando la ropa. En el pueblo aún se acostumbraba a ir al río con la tabla, el jabón y los canastos. Las mujeres se reunían por las mañanas temprano, antes de que el sol empezara a picar. Yo iba sola. Me gustaba escuchar el sonido del agua golpeando contra las piedras y los árboles altos que cubrían la orilla. Había algo muy tranquilo en esa rutina. Me hacía sentir parte del lugar, olvidarme de aquella depresión. Las primeras mañanas no noté algo raro. Fue tal vez un mes después. Un miércoles. Eran las 6:20 de la mañana. Lo sé porque siempre llevaba un reloj barato en la muñeca. Me lo quitaba cuando comenzaba a lavar.
Esa mañana el sol apenas empezaba a salir, así que el aire y el agua aún seguía frío, con esa neblina leve que a veces flota cerca del agua. Me arrodillé en una piedra chata, con el río hasta las pantorrillas, y empecé a tallar una cobija. Y mientras estaba lavando, algo llamó mi atención. Flotando a unos 2 metros de mí, junto a una piedra redonda, venía algo enredado. Pensé que era una raíz, pero cuando se acercó más me di cuenta de que era una trenza larga, muy larga, negra, flotando con el vaivén del agua. Me quedé confundida. Quizá pelo de caballo, pensé, pero tenía la forma exacta de una trenza humana, incluso con una liga en la punta. Era gruesa, como si perteneciera a una mujer mayor. No la toqué. La corriente la fue alejando poco a poco hasta que desapareció. No dije nada. No le tomé importancia, tal vez alguien se la había caído. Al día siguiente regresé. Llegué un poco más temprano. Eran 10 para las 6 de la mañana. Aún estaba oscuro, pero ya podía verse el cielo aclarando. El agua estaba más fría ese día. Me metí rápido para no pensarlo. Estaba lavando en silencio mi ropa, hasta que sentí algo que me hizo detenerme. En mis manos sentí una extraña sensación. Al sacarlas del río vi que era cabello, mucho, enredado en toda mi mano. Era largo, muy largo. Como pude me lo desenredé de las manos. Seguí lavando, pero otra vez, algo llamó mi atención. Una trenza larga comenzaba a bajar del río, y otra detrás de esa, más delgada, más larga. Ambas flotaban hacia mí. Salí del río con las piernas mojadas y el pecho agitado. Ese día no dije nada tampoco. Solo le dije a mi tía que si estaba alguna casa pegada al río, pero ella me dijo que no, que en el pueblo no había ninguna que estuviese pegada al río. Pasaron 3 días. No pude evitar volver. Necesitaba entender qué estaba pasando. Ese día regresé a las 6 de la mañana. El cielo ya estaba claro, pero el ambiente estaba cubierto por neblina. Flotaba al ras del suelo. El aire olía a humedad, a hojas mojadas y al jaboncito seco que aún quedaba entre las piedras. Me acerqué despacio y acomodé todo igual. El canasto, las prendas, el jabón. Me arrodillé a lavar, pero al mirar al agua, algo llamó mi atención. Esta vez no fue una trenza. Fue una persona entera, justo debajo de la superficie. El cabello negro y larguísimo le flotaba como algas en el agua. Y debajo de ese pelo alcanzaba a ver a una señora, pero sin facciones. Su cara era solo una masa rosa. Solo estaba ahí, como mirándome desde el fondo, pues la cara o lo que fuera que tuviera la movía. Mi primera reacción fue que tal vez alguna muchacha o señora se cayó y no pudo nadar. Pero cuando ella se tocó el cabello como peinándolo, grité. Grité como nunca. Me caí hacia atrás y me golpeé el codo con una piedra. El agua se movió, como si algo intentara salir de ahí, como si alguien estuviera luchando por su vida. Corrí esa vez sí descalza, dejé todo. Esto se lo llegué a contar a todos. Mi tía al escucharme me dijo que tal vez era una mujer que se había ahogado, pues varias mujeres habían perdido la vida así lamentablemente. Sin embargo hubo una que nunca encontraron su cuerpo, y que muy pocas muchachas pueden verla, justo como yo la vi. Yo no sé si fue ella, pero ese rostro aún lo tengo grabado como si lo hubiera visto ayer. Esta fue mi experiencia. Gracias por leerme. Con este relato terminamos el episodio número 4.
¿Qué les parecieron estas historias, audiencia? Si les gustaría una nueva entrega sobre este tema, déjamelo saber con un like y un comentario. No olvides suscribirte y compartir este video con alguien que también disfrute de lo paranormal. Y bueno, nos vemos pronto en un próximo episodio, si es que el miedo te deja dormir.